tecnología y poco popular, a la que decidí dedicar mi vida. Cambió el tema, es estudios de imagen en neurooftalmología, porque creí que quizá fuera un poquito más útil para nosotros. Muchas veces el problema no es que queremos ordenar un estudio de imagen, sino que ordenamos el estudio inadecuado o damos las indicaciones adecuadas, no usamos contraste, etc. Entonces quiero que en estos pocos minutos quizá aprendamos un poquito de qué estudio ordenar cuando estamos sospechando cierta patología para el paciente y voy a ejemplificarlo con unos cuantos casos. Obviamente hay muchos más. Bueno, nuestras principales indicaciones: pérdida visual, tosis, diplopia, proptosis, etc. Esto ya más o menos les comenté. Entonces tenemos este primer caso, que es una paciente femenina de 21 años, previamente sana, acude con pérdida visual aguda monocular acompañada de dolor a los movimientos oculares. Y este sería un caso típico de, no sé si alguien me pueda ayudar, neuritis óptica. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué ordenamos? Bueno, aquí un poquito más del caso: la agudosidad visual 20/40, pupilas simétricas, un defecto pupilar. El fondo de ojo, hay que recordar que la neuritis óptica es la enfermedad en la que el paciente no ve nada y el doctor no ve nada. 60% de los casos la neuritis es retrovulvar, entonces el examen es completamente normal, fuera del defecto pupilar, la agudeza visual, los campos visuales. Entonces, ¿qué estudio vamos a ordenar para este paciente? Tenemos una tomografía, que muchos pacientes me llegan con tomografías, una resonancia magnética de encéfalo simple, agregamos órbita o pedimos contrastes. No sé si alguien se quiere aventurar, está un poquito fácil. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasa si pedimos una resonancia de encéfalo? Pues sí, efectivamente, en un paciente con neuritis óptica queremos saber si el paciente tiene lesiones desmielinizantes. Realmente cambia mucho su pronóstico de vida, no tanto visual. Sabemos que la neuritis óptica tiene buen pronóstico, pero si un paciente no nada más es una neuritis óptica, si no es una esclerosis múltiple, pues eso cambia un poquito. Entonces, en una resonancia de encéfalo simple podemos ver placas desmielinizantes, como la alcanzamos a ver en la imagen de su derecha, que es un T2. Vemos cómo están hiperintensas ciertas lesiones periventriculares, o en una imagen parasagital vemos los típicos dedos de Dawson, que son esas imágenes hiperintensas también periventriculares. Pero ¿qué pasa si agregamos el contraste? Bueno, pues ahora ya la clasificación de la esclerosis múltiple obviamente necesita diseminación en tiempo y espacio, pero lo podemos diagnosticar con un solo evento. Si vemos, como en este caso, esa lesión que realza el contraste, lo vemos, a ver si tengo apuntado ahí, y aparte tiene lesiones que no realzan, o sea, lesiones antiguas en diferentes localizaciones, ya podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple con un solo cuadro. Entonces quizá el contraste es importante. Algo más, no hay que olvidar nuestra neuritis óptica. La neuritis óptica, más del 90% de los pacientes también realzan el contraste, el nervio óptico, como lo podemos ver aquí en las imágenes, en los cortes axial y coronal. Hay que no olvidar lo que les comentaba, la supresión de grasa. Si no pedimos supresión de grasa, todo esto sería hiperintenso, brillante. Entonces quizá nos perderíamos un realce discreto y no tendríamos el diagnóstico adecuado al paciente. Recordar, más del 90% de la neuritis óptica realzan al contraste. Si en la resonancia no se está viendo este dato clínico, quizá hay que reconsiderar el diagnóstico. Entonces no todo es neuritis óptica. Entonces, resumen: neuritis óptica, que es lo más adecuado pedir, una resonancia de encéfalo y órbita con contraste y supresión grasa. A veces los radiólogos nos ayudan, pero es sorprendente cómo a veces no. El segundo caso, tenemos una paciente femenina de 25 años, ella tiene pérdida visual bilateral, pero diferente a la otra paciente, es un poco más crónica, tiene cefalea, diplopia binocular y tinnitus. Menciona que ha aumentado unos kilos en los últimos meses, ha estado muy estresada. No sé, bueno, vamos a poner el caso: la agudeza visual está disminuida, aunque a veces no lo tiene que estar, tiene pupilas simétricas, no tiene efecto pupilar aferente relativo, su campo visual muestra un aumento de la mancha ciega, pero ya tenemos algo de afectación paracentral o estecocentral, y en el fondo de ojo vemos edema de papila en grado 4. Entonces, en este caso, que quizás estamos sospechando un aumento de la presión intracraneal, ¿qué vamos a pedir? Un TAC de encéfalo simple, un TAC de encéfalo con contraste, nos vamos a las resonancias simple contrastada o agregamos una venografía. Entonces, en este segundo caso, pues definitivamente necesitamos una
una resonancia de encéfalo. Obviamente lo que tenemos que descartar en esta paciente es que tenga una lesión intracraneal compresiva. La hipertensión intracraneal idiopática en la que todos pensamos es un diagnóstico de exclusión. Una pseudotumor, cerebro o hipertensión intracraneal idiopática no deja de tener hallazgos en la resonancia, que hay que buscarlos, aunque no haya una lesión ocupativa, sí puede haber datos sugestivos de aumento de la presión intracraneal, como la presencia de una silla turca vacía, el aumento del fluido en la vaina del nervio óptico y la venografía. Este es un dato opcional, pero siempre hay que considerarlo en pacientes que no cumplen los criterios típicos de hipertensión craneal idiopática, si eso es lo que estamos sospechando. Entonces, en resumen, sospecha de hipertensión craneal idiopática, resonancia de encéfalo. Aquí no mencioné contraste, pero es importante porque hay lesiones, por ejemplo un meningioma que puede ser común en este rango de edad, que son isointensas. ¿Qué significa? Que si no pedimos contraste podemos no verlas si son pequeñas, ¿verdad? Obviamente si son de tamaño importante sí las vamos a ver, y más o menos venografía, si tenemos alguna característica típica, es una mujer delgada, está fuera del rango de edad, es un hombre, etcétera. Y obviamente sus pacientes, si no tienen lesiones, también tienen su función lumbar. Caso 3, pues, tenemos una paciente femenina de 35 años, tiene pérdida visual progresiva en su ojo izquierdo, niega síntomas asociados. A la exploración tenemos una disminución de la huesa visual en ese ojo, tenemos un defecto pupilar asimétrico, relativo en el ojo izquierdo, y tenemos un escotoma paracentral. En el la fotografía de fondo de ojo vemos algo de palidez en el anillo neuroretiniano que nos sugiere atrofia óptica. Entonces aquí estamos pensando más bien en una lesión compresiva del nervio óptico, es una pérdida visual asimétrica, es crónica e indolora, y nos damos cuenta desde que presentamos el caso ya vamos pensando en algo. Entonces, ¿qué estudio vamos a pedir? Las opciones similares, y en este caso igual, hay que incluir la órbita. Muchas veces cuando pedimos nada más el encéfalo, los cortes de órbita son muy gruesos y podemos perder este tipo de lesiones. Inclusive muchos de estos pacientes pueden llevar el diagnóstico de glaucoma por años, hasta que empezamos a notar que está muy asimétrico, decimos, bueno, quizás es momento de ordenar un estudio de imagen, y no olvidar el contraste y la supresión grasa. Aquí es un meningioma de la vaina del nervio óptico. Aquí está muy obvio, pero quizá una lesión un poquito más discreta, sin contraste, fácilmente la podemos perder. Muy bien. Esta es más o menos la imagen que les mencionaba del contraste, es un meningioma obviamente más grande, y sí se ve que hay algo en la resonancia, pero vemos cuál es la diferencia entre ordenar o no contraste y la importancia de no olvidarlo en este tipo de lesiones. Y ya por último, lo prometo, tenemos un paciente femenino de 65 años, tiene disminución progresiva indolora a la huesa visual, diagnosticada como glaucoma. Y esto es un caso real. Hace un año notó retracción palpebral y diplopia binocular. Refiere antecedente de hipotiroidismo hace 30 años. En la huesa tenemos una huesa visual disminuida en el ojo izquierdo, un defecto pupilar aferente, son los campos visuales, los nervios ópticos. Aquí lo que estamos notando en los nervios ópticos es que sí están algo excavados, pero aparte están muy pálidos o más bien dicho, el anillo neuroretiniano remanente está muy pálido para lo que esperamos. A la revisión vemos la retracción palpebral, algo de exoftálmos, es un paciente caucásica, sus movimientos oculares con algo de restricción, especialmente la elevación. Entonces aquí en este paciente estamos sospechando una patología tiroidea, tiene antecedente hipotiroidismo. No todas las orbitopatías tiroideas son secundarias a hipertiroidismo, hay un porcentaje que son secundarias a hipo y a eutiroidismo, no hay que olvidarlo. Entonces, ¿qué estudio vamos a pedir? Podemos irnos con las resonancias, las tomografías simples o contrastadas, y en este paciente lo ideal es empezar con una tomografía simple, donde podamos ver un aumento del tamaño de los músculos extraoculares, y obviamente, bueno, aquí no era el objetivo revisar todas las imágenes, pero vemos también cómo está el ápice y si está habiendo neuropatía óptica compresiva. ¿Por qué a veces no pedimos o no ponemos contraste pedimos contraste en estos pacientes? Porque tenemos suficiente contraste, aún sin pedir el contraste, como lo podemos observar aquí, y porque tenemos el riesgo de ocasionar una crisis o una tirotoxicosis. Obviamente este paciente era hipotiroideo y todo, pero aún así hay que recordar, el paciente que sospechamos orbitopatía tiroidea, TAC simple, no contraste, por esto que viene aquí.
Muy bien, y hay muchos otros casos que podríamos analizar: pérdida de agudeza visual monocular, binocular, con la peor cefalea de la vida, que es miedo, hemianopsia temporal, hemianopsia homónima aguda, subagudas, muchos, los cornes, los terceros pares, muchas otras cosas más. Esta tabla me gusta mucho porque contrasta la tomografía con la resonancia. ¿Para qué pedimos la tomografía? ¿Para qué pedimos la resonancia? Usualmente tomografía para ver lesiones óseas en urgencias, obviamente, o cuando el paciente tiene alguna contraindicación, por ejemplo, marcapasos, implantes metálicos. ¿Para qué pedimos la resonancia? Para básicamente cualquier lesión de tejido blando. Esto no estoy obviamente más detallado, porque pues tiene asimismo dura más, sí puede ocasionar nuestros problemas de claustrofobia. Los contrastes son diferentes, algo más que me gustaría mencionar. La tomografía es yodo, la resonancia es gadolinio. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Las dos son pacientes renales. El yodo por nefropatía inducida por contraste, y el gadolinio porque nos ocasiona esta enfermedad rara que se llama fibrosis sistémica nefrogénica. Entonces, las dos serían renales. El yodo sí hay ciertos pacientes alérgicos al yodo. El gadolinio es más raro. Pero bueno, por si gustan. Y obviamente en Estados Unidos, donde me entrené, que hay mucho sobrepeso, teníamos pacientes donde esto era también una consideración importante, el peso. Bueno, aquí cómo se ven las lesiones, también por si luego gustan, no las vamos a repasar, pero está muy bien. Y esta es una imagen que me compartió mi maestro de oculoplástica en la residencia. Digo, está en inglés y era el que le dieron a él de fellow cuando estuvo en Mass Eye and Ear, pero está bastante bueno, y nos viene ahí, disculpen que no lo traduje, pero las indicaciones para TAC, las indicaciones para resonancia, es un poquito lo que platicamos. Trauma, cuerpos extraños, no sabemos si son metálicos, lesiones óseas, digo, básicamente yo creo que lo resume. Resonancia, todo lo demás. Y muy importante, la resonancia nunca es la imagen inicial en un paciente de trauma o inconsciente. Muy bien. Y eso es todo. Los dejo por último con una imagen de nuestro bello Monterrey, tomada por mi bisabuelo en 1934. Muchas gracias.